buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por haber participado en esta experiencia que les proponemos. Es un pequeño experimento que Sonar Turolense, el grupo que componemos todas las personas que estamos sobre el escenario, hemos querido hacer esta noche. No van a asistir a un concierto, no van a asistir a una conferencia. Es un experimento porque les proponemos un viaje a través del folclore tradicional, sobre todo en la provincia de Teruel, y de otras muchas piezas musicales para conocer el cielo. Para empezar, pues bueno, vamos a comenzar con el pasodoble del Niño de la Estrella y luego les contaré un poco de qué va. Bienvenidos y que disfruten. Bueno, pues hemos querido empezar este pequeño experimento con esta pieza porque es un pasodoble que escribió en el siglo pasado un compositor que quizá les suene más porque fue quien compuso Amparito Roca, lo compuso Jaime Tesidor y se lo dedicó a un turolense, a este que están viendo aquí en pantalla, se lo dedicó a Silvino Zafón, más conocido como el Niño de la Estrella, que era un torero de Mosqueruela, pero no de Mosqueruela, sino del barrio de la Estrella de Mosqueruela. Por eso él se hacía conocer en el mundo del toreo como el Niño de la Estrella. Bueno, pues este torero pues toreó durante muchos años en España y ya después de la Guerra Civil se marchó a Francia, donde murió, pues bueno, trágicamente de un accidente. Pero, pues bueno, él quiso, de hecho, incluso los que más mayores sean de aquí, se acordarán a lo mejor de esta etiqueta, de la de Anís, el Niño de la Estrella. Bueno, pues hasta le quisieron dedicar por la importancia que tuvo. Seguro que muchos de ustedes pues no lo conocían. Pero bueno, aquí este pasodoble con el que hemos querido empezar este recorrido por el cielo. Bueno, y por supuesto, el que tenga oportunidad que no deje de ir al barrio de la Estrella, a Mosqueruela, donde está la casa que hemos visto. Bueno, ¿qué les proponemos aquí? Muchos de ustedes, hay gente mayor, hay pequeñajos también. Bueno, a lo largo de toda la historia, el hombre ha mirado al cielo y la mujer ha mirado al cielo para muchas cosas. Para utilidad, como veremos dentro de un poco, pero también para inspirarse y cantar. De hecho, un señor que vino de Madrid, que se llamaba Severiano do Porto, lo mandaron aquí de trabajo, era, si no me equivoco, era ingeniero. Entonces, me lo chiva Covid.
historiador. Bueno, pues vino a Teruel y le llamó la atención que en el siglo XIX todo el mundo cantaba jotas por Teruel, bien, mal, regular, y él se dedicó a apuntar todas las letras que iba oyendo. E hizo este cancionero que tenemos aquí, el que tengo yo lo pueden comprar en cualquier librería, pero pues bueno, este señor en este libro, que tuvo una edición anterior, se dedicó a recopilar todas las letras que escuchaba. Son más de 1000 letras y aquí hay más de 100 letras que hablan del cielo. Algunas de ellas, no todas, porque si no mañana se hacía de día y estábamos aquí, pero algunas las van a escuchar a cargo de mis compañeros. Bueno, pues este es un cancionero, por ejemplo, esta, seguro que muchas veces la han oído y vamos a ver si la quieren cantar con nosotros. Vamos a ella. Que solo se ve en Teruel, hay una estrella en el cielo, que solo se ve en Teruel, es el alma de don Diego que busca la de Isabel, que busca la de Isabel. Esta sí que la habían oído, ¿no? El que se sepa alguna de las que ponemos lo hemos puesto con chuleta para que las puedan cantar. Así que, como estamos muchos y no se va a notar quién desafina, salvo nosotros, que se nos va a ir un poco más, sin ningún problema se pueden animar y cantarlo. Pero, ¿qué ha sido para nosotros el firmamento? ¿Qué ha sido? Ahora mismo, si yo les pregunto a qué hora se pone el sol, hemos perdido todo ese contacto que teníamos con la naturaleza y, por tanto, con el cielo. Pero bueno, para nosotros ha sido muy importante. De hecho, si puedes, Puerto, quitarme un poquito de luz por aquí delante para que vean así. Así el que quiera se puede dormir, el que no le da tiempo a echar la siesta. Bueno, pues para nosotros, desde las primeras pinturas rupestres, hay quien dice incluso que se hacen mapas del cielo, que se plasman las constelaciones que ellos, pues para ellos más importantes eran. Porque claro, es que tener cielos con la Vía Láctea en perpetuo, pues claro, es algo que de verdad se inspira. Por ejemplo, Vincent Van Gogh, La noche estrellada, que a alguno de ustedes les sonará ese cuadro. Este es de Miró, El hombre de las constelaciones. Me da igual qué manifestación desde, pues bueno, el arte más antiguo, las pinturas rupestres hasta la actualidad, el cielo en el arte, en la música, en la pintura, en cualquier manifestación está. Esta es una fotografía hecha de, creo que es Orihuela del Tremedal. Es la Sierra de Albarracín. Esto es verano. Para ver la Vía Láctea así hay que esperar a verano. Pues esto lo tenemos en Teruel, en cualquier comarca, cuando queramos. Evidentemente hay que tener la Vía Láctea en esa posición, no siempre. Esta noche si salimos, cuando se haga de noche, no la tenemos así. Pero crecer y vivir con este tipo de cielos, pues la verdad es que, ¿cómo no nos van a inspirar, no? Bueno, pues vamos a ir un poco a ver qué podemos solamente con... Les voy a proponer que esta noche jueguen un poco con nosotros. ¿Qué podríamos, solo con mirar al cielo, solo con nuestros propios ojos, aprender? Aprender, conocer y utilizar. Bueno, pues por supuesto podríamos ver los movimientos de la Tierra. ¿A que cuando han venido era de día? Pues cuando salgamos era de noche. ¿Por qué? Porque el Sol, la Tierra gira sobre sí misma y el Sol también se está moviendo. Y de hecho podríamos saber desde dónde, cuando el Sol parece que sale por el este y se esconde por el oeste. ¿Por qué pasa eso? Porque la Tierra rota en sentido inverso. Todo esto tenemos que preparar una clase práctica en el campo, pero bueno, solo con mirar al cielo nuestros abuelos y nuestras abuelas lo sabían. La latitud, aquello que ha aparecido por aquí arriba, si lo ven, podríamos saber qué latitud tiene Teruel, solo con saber buscar la estrella polar, que lo sabían hacer. Y de hecho hay coplas donde se plasma y luego las veremos. La influencia del Sol en nuestra vida. Ahora a mí me da igual, yo entro a trabajar a las 8 menos cuarto, me da igual que sea de día que de noche, pero mis antepasados no. El hecho, como luego nos cantará Pedro, de que el Sol en verano estuviera más horas sobre la superficie
o sobre el horizonte, y en invierno menos, tenía bastante que ver con la jornada laboral, sobre todo con la gente que trabajaba en el campo. Ahora no, pero así ha sido, ¿no? Y de la luna, por supuesto, la luna también es muy importante, sobre todo en las zonas que son marineras y que dependen de las mareas. Bueno, pues también con mirar al cielo las distancias en el universo, el viaje que hace la luz. ¿Qué es el hombre a escala universal y la Tierra? No somos nada, somos tan pequeños y tan insignificantes que lo que hagamos un poco al universo le da igual, pero a nosotros en la Tierra no. Luego iremos viendo. Bueno, también la gravedad de la contaminación lumínica, que está justo detrás ahora de mi compañera Inma, que encima nos ha tocado la más alta en la esquina, así que, bueno... Pues el problema de la contaminación lumínica, muchas veces esto que luego veremos, decimos, ¡buah, pues bueno, aunque no se puedan ver las estrellas! No, tiene muchas complicaciones con problemas de salud y con problemas de salud grave en los seres humanos y, por supuesto, en el resto de las especies. Pero al final, y si se fijan, aquí hemos hecho un pequeño cazo, un pequeño carro, ¿ven? Bueno, pues que nos lleva a la estrella polar, luego veremos, al final... Tener estos cielos no pueden ser más que una fuente de riqueza y una fuente pues, de disfrute de la vida, ¿no? ¿Solo en la jota? ¿Solo en...? No, no. Fíjense, aquí, esto yo fui hace muchos años, Andalucía, influencias astronómicas en el flamenco. En un salón como este, y estaban haciendo, pues como todas esas coplas dedicadas al cielo, tenía una importancia astronómica. Pero bueno, ahora Pedro, tú que eres el más moderno de todos... que eres más moderno que Peribáñez, luego conoceremos a Peribáñez. Esta es una pieza, es un pequeño fragmento de una canción de un grupo que se llama Calle 13, un grupo muy moderno de América Latina. Venga, vamos a ver cómo Pedro, pero cuando quieras. ¿Lo hago como el de Calle 13 o bonito? ¿Tú cómo te sabrás? Bonito, bonito, entonces bonito. Uno nace mientras... No, vale, perdón. Uno nace mientras el planeta gira y en nuestra galaxia la historia se expande. Desde lo más simple hasta lo más grande. Crecimos junto a los cuerpos celestes. Somos el norte, sur, este y oeste. Somos la Tierra con todas sus huellas. Una supernova entre todas las estrellas. Absorbemos la luz de los rayos. A 150 millones de kilómetros hay una Vía Láctea repleta de neuronas. Pues si luego tienen curiosidad, buscan la canción de Calle 13 y verán lo moderna que es. Vamos a ir viajando a lo largo de diferentes momentos. Pero bueno, no sé si reconocen, alguno que haya visto esta imagen, este es el Teatro Marín de Teruel, ¿vale? Y ese que tenemos ahí es David Civera. Y la canción es Qué caprichosa la vida. Pues bueno, qué caprichosa la vida... para que vean que no solo hay que irse muy lejos, que aquí tenemos mucha inspiración, pues en la canción David Civera hablaba así. Cuando quieras, no vamos a poner el vídeo, si quieren ustedes les invitamos a que lo vean porque es muy, muy bonito, además colaboró con la banda Santa Cecilia para grabarlo, así que es un vídeo precioso, pero mejor lo pueden ver en esta plataforma. Y ahora Celia, otra compañera, nos va a hacer de intérprete en esta ocasión. Vamos a ver qué decía David Civera en Qué caprichosa la vida. Somos bellos, brillantes, polvo de estrellas capaces de tanto y nacemos importante. Parte de algo tan bello, sencillo, importante, escondido, eterno, infinito, impactante. Somos la esencia, el milagro de vida de un universo que está en nuestra sangre. Bueno. Pues para que veamos que vayamos donde vayamos, miremos donde miremos, ahí está el cielo. De hecho, claro, es que, por ejemplo, en sitios como con mayor contaminación lumínica, en los pueblos que están más cerca de Valencia, cuando llega verano, esta es una imagen del cielo de verano, ellos ven eso, mientras que nosotros vemos esto. Es exactamente la misma parte del cielo. Lo que hemos quitado es la contaminación lumínica, que aquí no se padece, ¿vale? Entonces, claro, al final esto nos lleva a muchas otras cosas. Y volviendo al cancionero turolense, pues, por ejemplo, hay una letra que dice: llevas en la cara pecas, niña, no te sepa malo, que el cielo con las estrellas está muy bien adornado. ¿Esta la habían oído o no? Esta también, ¿verdad? Esta la cantaban mucho las abuelas. Bueno, pues ¿qué es esto del cielo? ¿Por qué decimos el cielo de Teruel, el cielo de Teruel? Antes se decía de Madrid al cielo, ahora se dice el cielo de Teruel, hemos ido cambiando para mejor. Bueno, pues el cielo de Teruel, esto que ven aquí arriba, es un mapa de contaminación lumínica.
Las zonas más oscuras son las que menos contaminación lumínica tenemos y, como ven, las otras pues son las que más contaminación lumínica tienen. Es decir, cuando miran arriba todo está blanco, todo es blanco. No deja pasar la atmósfera con tanta contaminación el brillo de las estrellas, ¿no? La luz de las estrellas. Claro, si lo ligamos con un mapa de población, evidentemente tenemos que cuanta más población hay, mayor contaminación lumínica. Pero bueno, nosotros, los que nos dedicamos a estas cosas, lo que decimos es que en todos estos sitios lo que tenemos es gente que no ve el cielo y que, por tanto, está ese deseo de venir a ver el cielo de Teruel, ¿no? Más allá de la despoblación hay muchos otros datos, pero bueno, otro día se los contaremos. Esto llevó a que en el año 2000... Ayúdame, Chío. 2007 empezó a construirse el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Lo han oído seguro que todos. Bueno, el Observatorio Astrofísico de Javalambre está en el Pico del Buitre, en Arcos de las Salinas, y realmente es una infraestructura científico-técnica singular. ¿Qué quiere decir este nombre tan tal? Pues que de todos los lugares dedicados a la ciencia en España, en Teruel tenemos la suerte de tener uno de los más singulares y con un proyecto dedicado al conocimiento del cielo únicos, ¿vale? Bueno, aquí, por ejemplo, estas son imágenes de su página web, que la pueden consultar. Lo gestiona, como ven, el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Hay un telescopio más grande, hay un telescopio, este es el grande, el de 2,5 metros de espejo principal, que así es un poco como se catalogan los telescopios, así muy en resumido, y luego hay otro que es mucho más pequeño, es diferente en muchas cosas. Este es el que tiene 80 centímetros. Bueno, pues los dos telescopios, junto con toda la tecnología que llevan asociadas, están haciendo estudios del cielo impresionantes. Claro, el observatorio no es la parte que más se visita, por eso se construyó en Arcos de las Salinas el Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía Galáctica. Eso sí que es visitable, de hecho, el que no lo haya conocido tienen que ponerlo una cita cuanto antes, porque es un lugar muy especial para acercarse al cielo desde nuestra Tierra. Es un proyecto único que pues bueno, acaba de empezar a andar su última fase y que les está esperando. Pero ahora vamos a pasar de nuevo a la canción, para que sea Úrsula la que nos enseñe cómo cantaban nuestros abuelos allá por el siglo XIX. Vamos con Úrsula. del cielo. Bueno, pues así es desde que en el CEFCA trabaja gente de todo el mundo. Hay mucha gente de las Islas Canarias, hay mucha gente pues bueno, de otras comunidades autónomas y también de muchos países. Pues bueno, también saben que Teruel es la ciudad del amor. Así que me voy a permitir acercarme a mi compañero Chío de CEFCA. Tú ahora, cuando les tengas a alguno de los que vengan nuevos, les dices, en Teruel os tenéis que declarar así. En Teruel nos declaramos así, ¿vale? Esta es la declaración de amor que se hace en Teruel, ¿vale? Hombre, porque en Teruel hacemos las cosas con mucho estilo, no decimos te quiero y ya está, lo decimos así en forma poética. Bueno, y también es verdad
que cuando tú veas que hay alguna pareja jovencica, les dices, las de Teruel son muy duras, los retos que los ponen son muy, muy complicados. De hecho, ahora con Pedro vamos a ver esta jota y vamos a ver cuál es la prueba que les ponemos a las personas con las que queremos casarnos. Esto es lo que les decimos que tienen que hacer primero. Allá voy. Y las arenas del mar, las estrellas he contado y las arenas del mar. Y los pájaros que vuelan, ya nos podemos casar, ya nos podemos casar, las estrellas he contado. Pues esto es lo que yo le dije a Roberto, mi marido, que está por ahí detrás, cuando me dijo, pues nos casamos. Digo, no, primero tienes que pasar por esta prueba. Tienes que contar las estrellas, tienes que contar las arenas del mar. Por cierto, ¿qué creen? ¿Que hay más granos de arena en el mar? Bueno, en la tierra, ¿que hay más granitos de arena en la tierra o que hay más estrellas en el cielo? Vamos a hacer una encuesta, venga. Estrellas, que levanten la mano los que creen que hay más estrellas. Granos de arena. Todos suspendidos. Los de los granos de arena, todos suspendidos. Eso es que son muy jóvenes. Porque si se acuerdan, hace unos cuantos años, había una serie en la televisión que era la de Carl Sagan, la de Cosmos, que seguro que les sonaba. ¿Les suena a Carl Sagan y les suena la serie Cosmos? Que era, pues bueno, cuando de verdad nos poníamos delante de la televisión a descubrir el mundo. Bueno, pues Carl Sagan, un astrofísico estadounidense, fue uno de los que a través de las matemáticas y de pues, toda esa ciencia dedicada a la astronomía, llegó a la conclusión de que no, de que hay muchísimas más estrellas en el cielo, muchísimas más que granos de arena sobre la superficie de la Tierra. Pero bueno, nos hemos puesto aquí un poco tremendos. La historia de Teruel con el cielo viene de muy lejos, porque ¿saben que somos famosos por los dinosaurios? Y gracias a que se extinguieron los dinosaurios y se quedaron todos esos restos, nosotros hoy tenemos todo ese patrimonio paleontológico que ha puesto a Teruel también en el mapa, justo con la astrofísica. ¿Por qué esto? Porque los dinosaurios se extinguieron por un cambio en las condiciones de la Tierra debido a un gran meteorito que cayó sobre la superficie. Pero esto fue hace mucho, hace un poquito menos, en el año 1054, en el cielo explotó una estrella que ahora veremos dónde estaba, en la constelación del Toro, de Tauro, que se ve en el cielo de invierno. Bueno, pues esa estrella, que creemos que se llamaba Actuel, creemos porque el nombre se lo vamos a poner nosotros, o sea, no es que hemos encontrado un escrito donde ponía ese nombre, pero creemos que esta estrella le hemos puesto el nombre Actuel, y yo he puesto este logotipo porque es el de la agrupación astronómica de Teruel. En Teruel hay una agrupación de aficionados a la astronomía que abierta. Todos los que quieran, de hecho aquí hay algún compañero que forma parte de ella, pueden venir no como los científicos y las científicas, sino pues bueno, de forma amateur, de forma aficionada a disfrutar del cielo. Y llevamos el nombre de esa estrella. Esta es esa estrella. Las estrellas supermasivas, que tienen mucha masa, cuando terminan sus días, explotan. Es una explosión de supernova. Lo que se llaman las supernovas, que lo habrán oído. El Sol no va a acabar así, el Sol no tiene masa suficiente como para acabar con una gran explosión. Pero ahora cuando miramos a esa estrella, la vemos así.
la vemos así como lo tenemos aquí en la parte de arriba, o todas estas imágenes de abajo también es la estrella que se cree que dio origen a la ciudad de Teruel. Bueno, como decimos, esto solamente no tenemos algo que lo demuestre, pero para nosotros es bonito acordarnos de esta historia. Y si ahora miramos aquí, no sé si lo ven por aquí, aquí tenemos la constelación de Tauro, esta V de aquí es la constelación del Toro de Tauro. En el cuerno de abajo, hacia el final del cuerno, tenemos la nebulosa del Cangrejo, los restos de esa estrella supermasiva que explotó en el año 1054. ¿Por qué lo sabemos con exactitud? Porque los chinos, que eran muy meticulosos, lo apuntaron. En el año y ven la misma parte del cielo que vemos nosotros, por la latitud. Están más o menos en la misma latitud, ellos lo vieron y lo apuntaron. Y lo que quiero es que se fijen en estas estrellitas de aquí, las Pléyades. Ahora esta es la parte del cielo que se ve. Esta noche, cuando salgan, van a ver este cielo. Van a ver a Orión, que tiene forma de cafetera, de una de las cafeteras de las de antes, de la italiana, ¿ven? Esto es cinturón de Orión precioso. Le llamaban nuestros antepasados los justres, como luego verán. Y aquí está el Tauro, precioso, la cabeza del toro. Aquí estaría la estrellita que explotó, la que dio lugar a la ciudad de Teruel. Y aquí tenemos una nubecita de estrellas que se llaman las Pléyades, que en las zonas de pastores las llamaban las 7 hermanas, las 7 cabrillas. Bueno, pues estas es una imagen mucho más en detalle de las Pléyades, de las 7 cabrillas, las 7 hermanas, y aquí ya con el nombre, con los nombres. Bueno, pues esto lo sabían nuestros antepasados. Pues fíjense, en este cancionero que les he enseñado al principio, en este cancionero hay una letra que dice: las cabrillas han salido, los justres, el cinturón de Orión, luego saldrán las mocetas al retiro y los mozos a rondar. Bueno, ahora salimos todos de ronda, pero antes era así. Y ya se acerca la hora, esta es otra versión, y ya se acerca la hora de ir los mozos a rondar. Luego, también en el refranero aragonés, hemos hablado de los cancioneros, en los refraneros hay otras que dicen: cuando los fustés salen a la hora de la cena, fuera pastores a tierra ajena. Si a la hora de la cena ver las cabrillas, fuera pastores a tierra ajena. ¿Hay alguien por aquí del maestrazgo? O de cerca. Laura, levanta la mano que estás atrás, que me vales. Venga, ¿alguno de la zona del maestrazgo? Venga, ¿de qué pueblo eres? De Castellote. De Castellote. Bueno, ¿y de Guadaljabalambre? Venga, alguno. Pues las zonas de Guadaljabalambre, que eran zonas muy trashumantes, que bajaban pues sobre todo hacia Levante, yo ahora les digo que cuando salen las cabrillas, y ninguno o la mayoría y ninguna lo sabríamos, pero los pastores trashumantes, cuando llega el invierno, cuando llega noviembre, ese cúmulo de estrellas que han visto las Pléyades, esas tan brillantes, empiezan a levantar por el horizonte este. Y en noviembre, en el medio rural, ya saben que cuando se hace de noche es la hora de cenar. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿verdad? De noche a cenar y punto, sea la hora que sea. Bueno, antes sí que era así, ahora ya no tanto, pero antes sí que era así. Pues bueno, este dicho de los pastores trashumantes no necesitaban toda esta historia de conocer el cielo con precisión. Decían: cuando a la hora de la cena veas las cabretas, fuera pastores a tierra ajena, porque el verano lo pasaban en sus tierras y el invierno se iban a tierras arrendadas. Para que vean que aunque ahora todo esto ya no nos suene, nuestros antepasados sabían, aprovechaban y utilizaban todo el conocimiento ligado al cielo. Venga, Peribáñez, que no has cantado, va, despierta, que viene de Huesca. Peribáñez es de Burbaguena, no me llego a acordar y bueno, es de Burbaguena, pero viene de Huesca porque esta mañana está cantando además el concurso oficial de Jota de Huesca y lo ha ganado. Así que... Ahora no vayas a quedar mal, ¿eh? Y las cabritas y el carro, por alto que va la luna. Y las cabricas y el carro, más altos van mis amores por el camino Santiago. Por el camino Santiago, por alta que va la luna. Gracias.
Jesús me... Bueno, pues del año 1054, cuando explotó esa estrella, después, en el siglo XIV, tenemos esto que seguro que les suena mucho más, porque son nuestras torres. Pues bueno, los mudéjares tenían la concepción en esta estrella de Gadeiro, la estrella de 8 puntas, que era, pues esas civilizaciones eran muy matemáticas, utilizaban la matemática para todo, y también para la belleza, también para el arte. Y cuando vemos las torres, ellos en estas torres representaban el cielo en la tierra, para que veamos la belleza que había también. Y de hecho, pues bueno, al final la estrella mudéjar, los que pasan por la carretera, por la autovía, también lo ven, lo tenemos todos los días. Cuando vayan a coger la autovía mudéjar, pues ustedes fíjense y verán la cantidad de estrellas que tenemos. Pero bueno, esta también es conocida, La estrella de 8 puntas. La estrella de 8 puntas está también en la estrella del jamón. Es el emblema, es el sello con el que se marcan pues, todos los productos de la denominación de origen relacionados con el cerdo en la provincia de Teruel, ¿no? Está seguro que lo han probado, ¿no? Vale. Bueno, más relación. A este lo conocen, a Javier Sierra también. Es uno de los turolenses que más saca pecho de su tierra. Pues Javier Sierra, muchísimas de sus creaciones están inspiradas en el cielo. Y él siempre cuenta que es que, claro, que hasta que se fue de Teruel, hasta que se fue a vivir de Teruel, realmente el cielo que veía, el cielo, las estrellas por todos los lugares, pues para él le quedó marcado y lo sigue llevando dentro. Y de hecho, el conocer el universo es uno de sus temas habituales y preferidos, ¿no? Y este un poquito menos, pero esta es una imagen del perro andaluz de una película de Luis Buñuel, del Calandino de Luis Buñuel, donde, como ven, él mismo hace una metáfora entre la luna llena cortada, atravesada por una nube, y esa imagen en la que con una navaja corta el ojo de la mujer. Bueno, pues esto, evidentemente cada manifestación artística es diferente, pero siempre en Teruel el cielo ha estado presente, como en muchos otros sitios, no solo aquí. De hecho, habrán oído hablar de una película que se llama El viaje a la luna, de Georges Méliès, bueno, y esa es como muy famosa, Georges Méliès, El viaje a la luna, muy famosa. Bueno, pues en la misma época, otro turolense, en este caso Segundo de Chomón, hizo lo que tenemos aquí abajo, Excursión a la luna. Excursión a la luna, mucho más famoso Georges Méliès, pero de hecho muchos chicos de los que están aquí están estudiando en el instituto que lleva su nombre, en Segundo de Chomón. Y por supuesto, aparte de Luis Buñuel que acabamos de hablar, pues Antón García Abril también. Bueno, esta imagen preciosa se tomó con el telescopio, con el de 80 centímetros de Javalambre, fue una de las primeras imágenes y fue un poco el poner a prueba el telescopio, no solamente para hacer cosas científicas, que es su objetivo principal, sino también imágenes bellas como esta, ¿no? Que seguro que además algunos de los compañeros que están participaron en ella. Es preciosa. Así que con esta imagen de fondo le va a tocar salir al escenario a Celia. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que a quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata,
de la luna, de padre canela, nació un niño blanco como el lobo, de un armiño con los ojos grises, en vez de aceituna, niño el vino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo, y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego citó al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Gracias. Bueno, pues Celia, acompañada de Kobe, su madre, nos han interpretado esta preciosa canción que, como ven, es mucho más actual. En lo que ha pasado, sigue pasando y pasará mientras tengamos la suerte de seguir teniendo un cielo pues, tan precioso como el que tenemos todavía por Teruel. Bueno, en el cancionero de Severiano de Oporto, ¿solo el sol? ¿Solo las estrellas? No. Fíjense si había coplas dedicadas a la luna. La luna es siempre testigo de nuestro leal amor. Solo lo sabe la luna, que no lo dice ni al sol. A la luna te acomparo, no debía compararte, que la luna crece y mengua y a ti no cabe menguate. Esto tiene múltiples sentidos, o que no hay manera de perder o que la quiere hacer demasiado bonita, pero bueno. 2 cuernos lleva la luna y los lleva con placer. Por sabio que sea el hombre, se los pone la mujer. Bueno, pues a ver, todo se cantaba, pero tampoco era así de todavía. De hecho, cuantas más cosas se decían, menos verdad había detrás, pero bueno, eso es otra cosa. Venga, el refranero aragonés. Cuando vuelve la luna, cambia el tiempo. La fuerza que pierde la luna, las boiras la ganan. Las boiras era pues, un fenómeno meteorológico que pues, se da en Aragón, que son así como nieblas. Cuando la luna va menguando, pues se decía que las nieblas iban creciendo. Cierzo y Serenera, al principio de la luna, cuando la luna empieza a crecer, de 100 veces llueve una. La luna tiene un redol rojo, mal tiempo. La luna brillante, buen tiempo por delante. Un poco les pongo esto para que vean que siempre se ha mirado al cielo también con un interés de un conocimiento práctico. Y esto, ¿quién sabe por qué a la luna se le dice que la luna es mentirosa? La luna es mentirosa, lo decían los abuelos, también se decía, es que este es más mentiroso que la luna. Porque cuando tiene forma de C, diríamos, cuando tiene forma de C crece. Cuando tiene forma de D, que vemos la parte blanca de, decrece. Pues no, va justo al revés. Cuando la luna, un pendiente por aquí,
Cuando la luna tiene forma de C, mengua, no crece, mengua. Y cuando tiene forma de D, no decrece, crece. Como parece que nos engaña con la parte que tenemos visible, pues se dice que la luna es mentirosa. Y así simplemente con este dicho, pues sabían en qué fase estaba. Bueno, vamos a pasar de la luna y nos vamos al sol. ¿Qué jotas había en el cancionero de Severiano de Oporto? Levanta, levanta, Pedro, y así te vas preparando. Calienta. Venga. Bueno, pues ¿qué letras dicen en este libro, en este cancionero al sol? Dicen que se muere el sol, que se muera por mi parte. Mientras tus ojitos brillan, maldita falta me hace. En la calle de San Juan está también, oye, está apuntároslo todos los de Cezca, que para un piropo para quedar bien, va bien, ¿eh? En la calle de San Juan no necesitan faroles. Los ojos de mi morena alumbran como 2 soles. Bueno, pues esta hay que aprendérsela a él que quiera ligar. Venga. Al mismo tiempo que el sol se ala en la calle Mi Maña, que es otro sol que ilumina los rincones de mi alma. Y bueno, esta que está en rojo, pues mejor que no la cante Pedro. Así que ala, vamos con Pedro. Vámonos. Si volviera jornalero, si este granuja de sol se volviera jornalero, no madrugaría tanto y andaría más ligero, y andaría más ligero, si este granuja de sol. Bueno, ¿y de qué viene esta letra? ¿De qué viene esta letra? Esta letra viene de que no tiene nada que ver, pues eso, ahora los horarios de trabajo son otros, pero cuando la gente vivía del campo, en verano, ¿saben en el solsticio de invierno, que es cuando el día es más, tenemos menos horas de luz? ¿Saben cuántas horas de luz tenemos en el solsticio de invierno para el 20 y tantos de diciembre? 9 horas. ¿Saben cuántas horas tenemos? Bueno, panadero también le da igual, que como está todo el día, toda la noche. Bueno, salvo panadero. En el solsticio de verano, que es para el 20 y tantos de junio, ¿saben cuántas horas de luz tenemos? Casi 15. Va una diferencia de 6 horas. Por tanto, la gente que vivía del campo cantaba esto con razón, porque decían, jodo, si este granuja de sol se volviera jornalero, pues no madrugaría tanto y andaría más ligero, porque al hacerse de día había que salir a trabajar. Y parece que no había manera de que se moviera durante el día, se hacía muy largo el día. Bueno, muy largo porque se estaba trabajando de sol a sol, ¿no? De hecho, más dichos, al mediodía al sol en la Sabina, al sol sin el sombrero, ni en agosto ni en enero. Y si no, que nos lo digan estos días con la que... Esto del cambio climático, la que estamos viviendo. Si en el sol hay redol, igual que en la luna, que se acuerdan que antes también lo decían, hay algunos que, hay dichos que dicen, si en el sol tiene redol, no se le moja la capa al pastor, y otros decían que se mojaba la capa al pastor. Según quien lo contara, pues lo veía de una manera o lo veía de otra. También en el cancionero, republicano soy yo, republicana mi burra, republicano es el sol, republicana la luna. Pues bueno, había jotas para todo. Eso es lo que hizo un poco Severiano de Oporto, ir recopilando todas las lunas. Y esta, que es con la que hemos empezado, que si se han dado cuenta al principio y en el cartel tienen Canto a la luna y al sol, es una jota muy cantada, y esta pues me toca a mí.
tarde le canto a mi corazón que vuela con mis cantares, que vuela con mis cantares. A la luna y al sol. Pues ya ha cantado. Bueno, esta jota también se ha oído mucho, esta la habrán oído mucho también con Canto al campo, canto al aire. Se canta también con el mismo estilo, canto al campo y canto al aire. Pero en el cancionero está recogida esta. Bueno, pues al final, ¿qué sentimos cuando disfrutamos de la noche estrellada? ¿Saben esto de dónde es? ¿Alguien es de Andorra, Sierra de Arcos, de esa zona, de esa comarca? Esto es Estercuel, el pueblo de Estercuel, zona minera, y esto es el monasterio de Santa María del Olivar. Un lugar precioso. Mucha gente va a estudiar oposiciones, pero también ahora mucha gente va a ir a disfrutar del cielo. Y esta foto, esto es una imagen, lo que pasa es que es una imagen donde está plasmada la latitud. Y justo aquí está la estrellita polar. Y todo esto que vemos, estas rayas, son lo que hacen las estrellas cuando se deja trabajar a la cámara durante un tiempo bastante amplio. Lo que va haciendo es dibujar las trazas de las estrellas. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Que la Tierra rota, que la Tierra en 24 horas da una vuelta sobre sí misma. Y eso es lo que estamos viendo aquí en esta imagen. Una imagen circumpolar, preciosa del monasterio, que ha hecho el padre Fernando, el prior del monasterio. Este es él haciendo fotos. Claro, él vino destinado aquí, es de Barcelona, y cuando llegó al monasterio le fascinó y ha recorrido mucho mundo. Y pues bueno, le ha dado una vuelta al monasterio aprovechando que tiene estos cielos tan preciosos. Bueno, y ahora vamos a ir de nuevo con Celia, le toca a Celia, para que nos interprete, esta vez en forma de jota, pues esta letra tan preciosa del cancionero. Vamos con Celia. Nacieron todos los soles el día que tú naciste. Nacieron todos los soles y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Cantaron los ruiseñores el día en que tú naciste. Gracias. Bueno, pues como ven, estamos ya casi llegando al final. No se preocupen, que ya casi estamos acabando y esperemos que estén disfrutando porque yo creo que la mayoría han venido aquí medio engañados. ¿Pero se lo están pasando bien o no? Sí. Bueno, pues entonces hasta mañana, no acabamos. No, es broma. Lo que les quería decir con esta imagen es que eso, que a través del cielo hay un conocimiento práctico muy elaborado. Por ejemplo, como les decía, si sabemos buscar la estrella polar, si se acuerdan del carro de la Osa Mayor, sabiendo buscar el carro es muy fácil buscar la estrella polar.
¿Y por qué es tan famosa la estrella polar? Porque el eje de rotación de la Tierra apunta a esa estrella. Es como si este fuera el eje de rotación. ¿Saben que el eje de rotación no está así? La Tierra rota con una ligera inclinación, pues cuando proyectamos el eje de rotación de la Tierra apunta hacia la estrella polar. Teruel está a una latitud 40 grados latitud norte, si se acuerdan del globo terráqueo. Cuando estamos en el ecuador, la latitud es 0 grados y la estrella polar está justo en el horizonte. Y cuando nos vamos al polo norte, la estrella polar está justo arriba, en el cenit que llamamos, ¿vale? Y dicen, bueno, ¿y esto a santo de qué? ¿Qué tiene que ver esto con el cancionero? 2 coplas del cancionero. Eres la estrella del norte que a los marineros guía, desde que se hace de noche hasta que se hace de día. Teruel no tiene mar, pero esta copla la recogió Severiano de Oporto en el siglo XIX. Y luego, pues bueno, creo que ahora, a ver a quién le toca. ¿A quién le toca esta? ¿Las estrellas he contado? ¿No? Pues bueno, será la siguiente. ¿No? Venga, que esta me he saltado yo. Sí, sí. Ah, claro. Pedro, estás en todo, chico? Es que... Bueno, pues eso, ya nos hemos recuperado el golpe. Seguimos. Pues lo que les decía, no era por eso, es que viene ahora a continuación y se me ha ido la idea. Pues estas 2 letras se cantaban en Teruel, están recogidas en ese libro. Las estrellas fui contando, la del norte me dejé, como era la más bonita, a ti te la comparé. Hay mucha gente que se cree que la estrella polar es la más grande, la más brillante. No, es una estrella, pues bueno, intermedia, no está muy lejos de la Tierra, lo suficientemente cerca como para que la podamos ver y nos sirva de guía, ¿vale? Pero estamos hablando del cancionero de Severiano de Oporto. Si nos vamos a Galicia, no sé si aquí hay alguien de esas latitudes, este es un libro que se recogió Cuentos y coplas de las estrellas, en el año 2009, que fue el Año Internacional de la Astronomía. Se recogió a Naúya, una astrofísica de allí, que también le gusta muchísimo el folclore, se dedicó a recopilar, como Severiano de Oporto, en este caso solo las letras que hablaban del cielo. Y fíjense qué letra hay aquí. Por la estrella del norte guíanse los marineros, yo me guío de tus ojos que parecen 2 luceros. Para que vean que vayamos donde vayamos, es un tema que siempre está. Lo utilizamos para el amor, para las ideas políticas, para muchas cosas, para la aplicación práctica. Esto es lo que les decía antes, esta es la Tierra y el eje de rotación de la Tierra apunta a esta estrellita, ¿vale? Y este es el truco. Buscamos el cazo o carro de la osa menor, que el carro casi todo el mundo lo sabe reconocer, y con las 2 estrellitas del final, se llaman Merakidube, proyectamos la distancia que las separa 5 veces y llegamos a la estrella polar. ¿Por qué no vamos directamente a la polar? Porque se ve mucho más tenue, esta figura no se reconoce tan bien si uno no tiene, o bien si no tiene soltura, o bien si tiene estos cielos. Yo recuerdo la primera vez que salí a mirar que decía, pero si yo veo carros por todos lados, esto no puede ser. Cuanto mejor es el cielo, más difícil es buscarla, ¿no? Pero bueno, con este truco, de todas formas no se preocupen que Cobia está pensando hacer una sesión de estas al aire libre y ya lo practicaremos. Bueno, eso en verano. Bueno, ahora nos da igual, fíjate qué tiempo tenemos. Bueno, y esta es otra imagen preciosa del monasterio del Olivar con esa estrellita que no es que no se mueva, se mueve, pero en realidad estos dibujos, estas trazas de estrellas, las genera la rotación de la Tierra, plasman la rotación de la Tierra. Bueno, y si les digo que todos los relojes de sol que tenemos, que tienen en sus pueblos y que tienen en Teruel, dependen del firmamento, ¿qué me dirían? Hombre, claro, son relojes de sol, pues cómo no van. ¿Y por qué lo pongo con la latitud? Porque si saben, los relojes de sol tienen un palo, tienen un gnomon. El gnomon, el ángulo sobre la pared que dibuja el gnomon depende de la latitud. Por eso, si se van a Canarias, no se compren un reloj de sol y lo pongan en Concud, porque no va a dar bien la hora. Hay que comprarlo adecuado. Esto hay que tenerlo. Muchas veces dicen, pues si no lo entiendo, pues claro, es que no es el mismo sitio, Bueno, pues vamos ya con Pedro y con Celia. Esta vez yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí. Venga, pues nos van a interpretar ahora un dúo. Sí. Venga. Sí.
Pascua caiga en viernes y la luna en tu tejado y yo en la cama que duermes y yo en la cama que duermes cuando querrá Dios del cielo. Bueno, Pedro, Celia y Kobe, nuevamente, que claro, estás ahí una rinconada ahí. Bueno, pues esta letra, un poco también lo que manifestaba es los imposibles de los imposibles. ¿Por qué? Porque también la luna es la que marca la celebración de la Semana Santa, para que vean cuántas cosas hay en nuestra vida que tienen que ver con el cielo. Bueno, cuando da la vuelta al sol, prepara la daya y deja el tizón. Por noviembre, leña en el hogar y ovejas a guardar. Por Santa Lucía se acorta la noche y se alarga el día. Santa Lucía es el 13 de diciembre y más o menos es cuando estamos al solsticio de invierno. Y es cuando cada día, ya lo estamos viendo todos los que vamos al parque con los críos pequeños, que salimos más. No hay hora de llegar a casa, porque cada vez se hace de noche más tarde, de aquí para adelante. Así que, pero bueno, en el mes de enero, durante el día, en el mes de enero, durante el día, al sol y al atardecer, al brasero. Saben que tenemos el cambio climático encima, nosotros no lo estamos buscando y ahora ya ni eso, porque estamos en enero y lo que decimos, estamos con otra temperatura. Bueno, y relojes de sol. Yo les invito a que cuando vayan a sus pueblos, que seguro que muchos son de pueblos, levanten la mirada y busquen los relojes de sol, que son piezas de la arquitectura tradicional preciosa y que muchos están perdiendo. De hecho, ese mapa que les he puesto antes es de un libro de los relojes de sol en la provincia de Teruel. Y aquí tenemos, yo solamente les he puesto uno de los dos que tiene la catedral, ¿vale? Este está en la catedral de Teruel. Cuando el melocotonero florece y madura, el día y la noche van a la misma mesura. Saben que nosotros somos de zona de melocotón tardío, el melocotón de Calanda es un melocotón tardío, pues bueno, ¿qué decían? Que cuando el melocotonero florecía para la primavera y maduraba, el día y la noche iban a la misma mesura, porque estábamos cuando florecía en el equinoccio de primavera y cuando maduraba casi en el equinoccio de otoño. Ahora todo está cambiando, pero bueno, todo esto son de refraneros, yo un poco se lo pongo para demostrarles que de verdad somos gente que ha mirado al cielo y que lo ha sabido utilizar. Y bueno, esto no me voy a meter, simplemente que sepan que hemos hablado de la rotación, pero también la Tierra hace un viaje alrededor del Sol. De hecho, por ejemplo, por aquí, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 17 de marzo. Tú estás ya casi. Pues el 17 de marzo, si yo veo a Leire, ¿cuántos años vas a cumplir, Leire? 9. Yo te diré, Leire, vas a empezar tu vuelta al sol número 10. Enhorabuena. Y si te veo, no te diré felicidades, te diré feliz vuelta al sol. ¿Por qué? Porque un año es lo que nos cuesta a cada uno de nosotros dar una vuelta completa alrededor del sol. Si se acuerdan, lo hemos puesto antes, cuando ellos han cantado, el uso del conocimiento del cielo era para los calendarios, entre otras muchas cosas. Claro, cuando son pequeñicas como Leire, que va a cumplir 9, decirte que vas a dar 10 vueltas al sol, parece que te motiva. Cuando ya llegas a los míos, pues ya dices, pues bueno, ya no, déjamelos en los años, no me digas lo de la vuelta al sol. Va cambiando, ¿eh? A partir de los 40 ya nos gusta más el cumpleaños, no la vuelta al sol. Bueno, venga, y entonces, esto, ¿alguien sabe a qué hora se pone hoy el sol? ¿A que no? ¿A que ya no? Casi no, ¿verdad? Como no trabajamos en el campo de sol a sol. Pero fíjense, en el solsticio de verano, el sol está por encima del horizonte muchas más horas. En los equinoccios, más o menos 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, por eso se llama equinoccio. Noche igual a día. Equinoccio, noche igual a día. Y luego ya en el solsticio de invierno, pues tenemos eso, 9 horas de luz. Vale, pues yo les invito a que desde su casa, desde el balcón de mi casa, al final uno dice, pues ¿cuántas? ¿Por qué no tenemos todo esto tan interiorizado? Pues porque no lo vemos, porque no lo pensamos y sobre todo porque hay veces que no lo comprendemos, ¿no?
Pero pronto en el equinoccio de primavera, después del cumple de Leire, vamos todos a merendar, prepara. Pues en el equinoccio de primavera, el sol se pone visto desde mi casa por el Alto Chacón. En el equinoccio de otoño, el sol se pone desde mi casa por el Alto Chacón. En el solsticio de verano, el sol se pone desde mi casa por el Polígono. Y en el solsticio de invierno, que no tengo aquí la foto, el sol se pone por aquí. En el solsticio de invierno, la curva es más pequeñita. En el equinoccio, la curva es más grande. Y en el solsticio de verano, la curva es mucho más grande. Yo les invito a que este ejercicio lo hagan desde su casa y vean un poco esa relación que tenemos sobre nosotros, ¿no?, del cielo. Bueno, pues ahora yo creo que esta la tiene que cantar alguien, ¿no? 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 Ah, pues vale, sí, venga. Pues vamos a ella, va. Nuestras tres estrellitas. Bueno, pues esta también seguro que les sonaba mucho porque es de las que siempre se canta de ronda, ¿no? Y para evitar este problema de la contaminación lumínica, pues Severiano de Oporto ya apuntó una letra del siglo XIX. Al farol que hay en tu puerta le he de dar una pedrada, porque a mí me sobra luz con los ojos de tu cara. Bueno, ¿qué es esto de la contaminación lumínica? Pues aunque cuando vemos estas imágenes nos llaman la atención y nos parecen bonitas, realmente es que en lugar de poner la calefacción en el comedor, la ponemos en la Plaza del Tórico, sin ningún sentido. Hay mucha contaminación lumínica que es porque la iluminación que se utiliza para pues, las zonas públicas emite la luz hacia arriba. Y toda esa luz es perdida, porque arriba no va nadie que tenga que andar, estamos todos abajo. Bueno, ahora hay muchos sistemas que permiten el resolver ese problema. No quiere decir que hay que apagar la luz, hay que decir que la calefacción se pone en el comedor y que la luz hay que reflejarla hacia la superficie, no hacia la atmósfera, ¿no? Y esto que dicen, bueno, pues porque no se puede trabajar en el observatorio, no. Realmente está relacionado con problemas muy importantes, muy importantes. Ciertos tipos de cánceres y otros muchos problemas como el insomnio y demás. De hecho, la gente que esté aquí y que haya trabajado a turnos y que haya estado sometida durante la noche a una iluminación artificial, pues sabe que precisamente al final el ser humano está preparado para dormir de noche y trabajar de día. Evidentemente hay que adaptarse, pero bueno. La Navidad al sol y la Navidad al fuego y la Pascua al sol. Ahora ya decimos que esto va cambiando. Para San Antón, la semana pasada, fíjense, a las 5 al sol en Valencia, que no en Aragón. Bueno, pues como todo va cambiando, esto hay que readaptarlo. Habrá que inventar refranes nuevos. Pero ahora vamos a dejar los refranes y nos vamos con Panadero, que se está durmiendo, que está aquí en la esquinica tan tranquilo, para que se arranque con esta jota. Vamos con ella, Panadero. Es buena
has venido todavía con la seriedad del concurso. Aquí puedes echar una sonrisa. No te preocupes que no somos el jurado de Huesca, tranquilo. Relájate. Bueno, bien cantada, bien cantada. Y que ha madrugado, claro. Y encima le habrá tocado dejarle pan hecho para Torgiloca, así que... Bueno, igual que el cielo de azules, tienes mañica los ojos. Vaya ojicos que tendrías si no fueran legañosos. Aunque te digan los hombres, cielo nublo, cielo raso, estrella resplandeciente, de los hombres no hagas caso. Bueno, como ven, ahora va a ser Úrsula quien nos va a cantar esa jota que queda ahí, pero cada momento tenía su jota inspirada en el cielo. Vamos con Úrsula. Bueno, pues tú, Úrsula, que tú a los mayores no tienes nada que envidiarles, ¿eh? Esta cántala porque te queda bien maja cantada, pero tú no tienes nada que envidiarles. Bueno, pues ya estamos acabando y un poco con esta es la conclusión de la tarde. Intentar tocar el cielo, dicen que es empeño vano. Tú eres el cielo y estás al alcance de mi mano. Esta que también estaba tan bonita en el de Severiano de Oporto. Pero ya estamos llegando al final. Así que, si os parece, cantamos todos una despedida también del libro. Venga, todos de pie. Contigo la partiría. Vale, sí. ¡Que nos hemos vuelto a estrellar! ¡Para! Se nos ha ido el santo al cielo. Oye, Pedro, estás sembrado, ¿eh? Venga, que cogáis el micro. Si es que no teníais el micro cogido y ya me habéis puesto nerviosa. Uy, de verdad, ¿eh? Exquisiteces. Sí. Tanto sentarse. Venga, vamos a ella. Estás esta tarde a los Joaquín Prat, hombre, tío.
Sembrado. Bueno, pues ha llegado el final. Ha llegado el final, pero ahora les vamos a pedir que nos ayuden. Porque con una canción preciosa, han visto que hemos ido haciendo un viaje, este es Joaquín Carbonell, nos dejó recientemente, pues en una de sus canciones más bonitas, de Teruel no es cualquiera, hablaba de su relación con el cielo y de lo que para él eran. Así que mis compañeras, creo que Inma e Isabel, nos van a ayudar a hacer aquí el reparto, porque vamos a acabar cantando todos, ¿vale? Bueno, ¿la sorpresa os ha gustado o no? No sabíais a qué veníais, como bien ha dicho Maribel antes. Pero ¿estas propuestas así se pueden hacer? Si las disfrutáis, le daremos a la cabeza y pensaremos en alguna otra cosa. Oye, flequilla 2. He viajado a pueblos sin sacristán, donde no saldrán con rencor. He llorado al ver una catedral levantada con dolor. El amor me brotó un día de abril bajo una hoguera del Edén. Noche mágica de Nueva York, la recuerdo con desdén. Yo nací en un cuarto sin doctor, una noche de vendaval. Cuando abrí los ojos me inundó un asombro mineral. Jamás pude ver luego de mayor ese cielo tan maternal. Una vez me pasé en soledad 7 días sin hablar. Por más que lo esfuerces no lograrás poderlo entender. Hay un sitio, hay un lugar donde no es fácil convencer. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonel. Por más que lo busques, no solo es Teruel. El desierto será tu inmenso hogar y la nieve te abrazará. El Mudéjar no es una decoración, hay estrellas para alumbrar. Es extraño pero es pura verdad, en Teruel quisieron nacer. Te enterrará como Chomón, te enterrará como Buñuel. Si no tienes cerca un manantial, si tu patria no tiene luz, si las calles muerden al pasear, si no puedes llevar tu cruz, si el paisaje tuyo es una pensión, sin domingos y sin pastel, no te amargues por una vez, te dejamos ser de Teruel. Por más que lo esfuerces no lograrás poderlo entender. Hay un sitio, hay un lugar donde es fácil envejecer. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonel. Por más que lo busques, no solo es Teruel. Por más que te esfuerces, no entenderás esta quimera. Es muy fácil ser de Pekín, es muy fácil ser de Estambul, es muy fácil ser de Madrid, más de Teruel no es cualquiera. Gracias. Isabelita. Bueno, solamente si tienen curiosidad,
Aquí están algunos de los libros de los que hemos sacado todo lo que esta tarde les hemos contado. Y para despedirnos, yo creo que así sí que lo veo, pero así aquí la chuleta de todos porque es el momento de presentarnos para decir adiós. Venga, vamos con Inma Saad, todos los integrantes de Zona Arturolense. Isabel López. María Ángeles Vicente. José Luis Ruiz. Bea Arjona. Alpidio Sáez, que lo tenemos ahí en la esquina. Kobe Galeote. Ana Ibáñez, que me la he dejado, Ana Ibáñez. Celia GG, Gómez Galeote. Pedro Endolf. A ver, Maribel Aguilar, servidora. Vamos a seguir el orden, ¿eh? Jesús Peribáñez y Úrsula Tomás. No nos queremos dejar a Manolo Gómez, que lo tenemos... A Manolo Gómez. A Clara Gómez, que la tenemos por allí detrás. Y por supuesto a Jesús Puerto, que ha hecho que todo suene bien y podamos disfrutar de esta tarde. Bueno, pues muchas gracias, esperamos que lo hayan pasado bien. Han venido a una conferencia, han venido a un concierto, no sabemos a lo que han venido, pero esperemos que hayan disfrutado y que bueno, que otra vez nos encontremos en estas vueltas que damos al sol a lo largo de nuestra vida.